Se estima que más de 340 millones de cristianos fueron terriblemente perseguidos en todo el mundo en el 2020. Un fenómeno que aumenta constantemente y que se ha agraviado por la pandemia, según un informe de la organización sin fines de lucro Open Doors. Según el informe, 4.761 millones de cristianos han sido asesinados. 4.277 millones de cristianos están en las cárceles en estos momentos. Y 4.488 millones de iglesias han sido consideradas objetivo de violencia. En los últimos 8 años, la persecución ha ido en constante aumento. China, por ejemplo, por primera vez en una década entró en el top 20 de países que más persiguen y hostigan a los cristianos, pasando del puesto 23 al 17, implementando, entre otras cosas, una vigilancia cada vez más estricta, incluso tecnológica, de las actividades cristianas y una serie de detenciones difíciles de rastrear. Desde el 2018 existe un decreto que prohíbe la participación en cualquier actividad religiosa a los menores de 18 años. El gobierno chino ha aumentado las restricciones como confiscación de bienes, incluyendo Biblias, redadas, multas y arrestos de los líderes de la iglesia. Sabemos que en China se está viviendo una de las persecuciones más grandes jamás vista en la historia del continente asiático. Aunque la iglesia en China sigue creciendo con fuerza, sin embargo, la vida para los cristianos es muy complicada. Tal es el caso del pastor Wang Yi, de la Iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana, de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, suroeste de China, el cual fue arrestado en diciembre del 2018 con su esposa Yan Ron, juntamente con 150 miembros de la iglesia. Afortunadamente, todos fueron liberados en el 2019, excepto el pastor Wang y el anciano Qin Defu, que cumplen penas de prisión de 9 y 4 años respectivamente. Pero ¿cuál fue su delito para que recibiera 9 años de cárcel? El pastor Wang fue declarado culpable de subvertir el poder del Estado, cargo utilizado a menudo por el régimen chino contra activistas y disidentes de operaciones ilegales de negocios. La condena por subversión se explica por la personalidad y la acción de Wang Yi, pastor de la Iglesia de la Primera Lluvia, definido por muchos como el líder más valiente de China. Wang Yi calificó las nuevas normativas sobre las actividades religiosas como un instrumento para sofocar la libertad religiosa. Wang Yi había arremetido contra el culto del César, luego de que las asociaciones patrióticas obligaron a los cristianos a colocar muchas veces hasta en los mismos altares la foto del presidente Xi Jinping para que sea adorada o venerada como una deidad. El pastor Wang Yi se negó a colocar la foto del presidente Xi Jinping y se quejó de las medidas del gobierno chino porque atentaban en contra de la libertad de expresión y religiosa de los cristianos en China. Pero el pastor Wang no solo fue condenado por esto. En julio del 2019, el abogado del pastor Wang, San Feihong, se enteró de que enfrentaría un cargo adicional de actividad comercial debido a las afirmaciones de que la iglesia imprimía y vendía libros cristianos sin una licencia adecuada. Li Xuande, profesora de Chengdu, que había sido parte de la iglesia del pastor Wang, Lluvia Temprana desde el 2011, dijo que las autoridades les habían pedido a los miembros de la iglesia que firmaran cartas en las que declaraban que ya no creían en el cristianismo. Dijo que la iglesia Lluvia Temprana no tuvo más elección que seguir existiendo en secreto. Nos hemos vuelto clandestinos, comentó. En julio del 2021 crecieron las preocupaciones sobre la salud del pastor Wang. Un doctor informó acerca de la salud del pastor lo siguiente: parece que el pastor Wang Yi está siendo tratado muy mal en la cárcel. El doctor Fu dijo que el pastor Wang está recluido en el régimen de aislamiento en la prisión de Jintan de Chengdu con otros 2 prisioneros que lo vigilan y que las autoridades parecen estar reteniendo el tratamiento médico y alimentándolo con arroz mojoso.
A los familiares y abogados se les ha impedido visitar al pastor Juan desde que fue encarcelado. Oremos, hermanos, por el pastor Juan y todos los cristianos perseguidos a nivel mundial, porque cada día que pasa la persecución se intensifica cada día más. Gracias por ver este video. Si esta noticia te ha parecido informativa, dale me gusta, compártelo y déjanos saber tu opinión acerca del pastor Juan. Te informó tu noticiero Cristianos Actualizados. Ellos querían una corona sin cruz. Ellos querían gloria sin sufrimiento. Ellos querían honra sin humillación. Pero mis hermanos, eso es imposible para los discípulos de Jesús. Eso es imposible. Porque ese no fue el camino que Él tuvo que transitar para salvarnos. Versículo 38. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿De qué copa el Señor está hablando aquí? En el Antiguo Testamento se usaba la figura de la copa como una referencia a experimentar el justo juicio de Dios. Beber la copa era sinónimo de recibir sobre sí el castigo de la ira de Dios. Es por eso que en el huerto de Getsemaní, ¿cuál fue la petición del Señor? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era posible. No era posible. Siendo inocente, Cristo tuvo que beberse la copa de la ira que merecen nuestros pecados. Cristo tuvo que tomarse esa copa hasta la última gota. Él tuvo que pasar por un bautismo de sufrimiento, sumergirse voluntariamente en el océano de la justicia de Dios para recibir el castigo que nosotros debíamos haber sufrido por causa de nuestras transgresiones. Y aunque la muerte de Cristo es única y es irrepetible, ni tú ni yo tenemos que morir por los pecados de otros, hay un sentido en que todos los creyentes tenemos que identificarnos con esa copa y con ese bautismo. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a identificarnos con Jesús en sus sufrimientos y su humillación, o nunca participaremos de su exaltación y de su gloria. Mi hermano, ¿tú me oíste bien? Todos nosotros tenemos que identificarnos con Cristo en sus sufrimientos y en su humillación, o nunca participaremos de su exaltación y de su gloria. Y eso es precisamente lo que Juan y Jacobo no acaban de entender. Ellos querían ser exaltados en el reino de Cristo. Ellos querían participar de la gloria de Cristo, pero no estaban dispuestos a asumir su humillación y sus sufrimientos.